Sintonía 1420 AM presenta Ágora Histórica, un espacio donde la historia se cuenta y usted la escucha, con Caribay García León. Muy buenas tardes, queridos amigos de Ágora Histórica. Sean bienvenidos un jueves más, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, por Radio Sintonía 1420 AM. Llegamos a ustedes bajo la dirección general de la doctora Ana Mireya Obregón. En la gerencia de producción, Toti López Pocaterra. En control técnico, Carlos González, y quien tiene el inmenso gusto de hablar para ustedes, Caribay García León. Hoy es un programa muy especial. Hoy tenemos en cabina al eminente historiador, el doctor Germán Carrera Damas. Con él, pues bueno, nos dará una breve ojeada por nuestra historia republicana. Así pues ver los avances y los reveses en ella. Antes vamos con publicidad. A partir de hoy jueves entra a la familia de Ágora Histórica Ataché Consultores Gerenciales, que nos trae, entre sus diferentes actividades, una jornada sobre geopolítica. La jornada incluye antecedentes históricos, escuela de pensamiento, petróleo, integración, alianzas, geopolítica como fundamento de acción exterior de los estados, la geopolítica de Venezuela y sus vecinos. La facilitadora es la abogada María Teresa Velandra Expósito. La duración es de 8 horas. El horario será de 8:30 a 4:30. El sábado 6 de junio. En el Centro Letonia, avenida principal de la Castellana. La inversión incluye material de apoyo, guía de lectura, con todos los contenidos y presentación, certificado de asistencia y refrigerios. Esto es gracias a Ataché Consultores Gerenciales. Tome bien los datos. Teléfonos 915-8145, 915-8145. También el celular 0414-249-2309. O escríbale a su correo ataché con 2t, ataché.be@gmail.com. Están en Facebook y en Twitter como Ataché SC. Además, Ataché tiene en su programación hasta el mes de agosto de este año talleres y seminarios de presentaciones exitosas, las jornadas de geopolítica, el taller de coaching y aplicación para la organización de eventos, taller de dinámica de grupo, taller de protocolo social y práctica de etiqueta de mesa. Recuerde que el mes de junio Ataché Consultores Gerenciales le trae la primera jornada sobre geopolítica. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y entramos de una vez con nuestro tema del día de hoy, que le recordamos tendremos a el doctor Germán Carrera Damas. Con él haremos una reflexión sobre los avances y reveses de la historia republicana de Venezuela, con el objetivo de hacer una revisión de los problemas actuales. Les recordamos que estamos en el chat www.radiosintonía1420.com.be. Ahí por favor escríbanos, haga todas sus preguntas. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Ágora Histórica. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna llena, menguante. Luna llena, menguante. Anda muchacho a la calle
la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Usted escucha Ágora Histórica con Caribay García León. Amigos, estamos de vuelta en Ágora Histórica. Quería hacer un pequeño anuncio. La conmemoración, bueno, la conmemoración interinstitucional de los 200 años de la Carta de Jamaica, la UCAP, la Simón Bolívar, la UPEL y la Casa de la Historia de Venezuela Lorenzo Mendoza Quintero quiere invitarles a la 15ª Jornada de Historia de la UCAP en Caracas, del 9 al 12 de junio. Para mayor información, pues, se comunican con el doctor Tomás Estraca al correo testraca@ucap.edu.be. Hoy tenemos como comoderador en este jueves tan especial al doctor Luis Daniel Álvarez, profesor universitario, amigo de esta casa de Radio Sintonía, y estará hoy día con nosotros. Bienvenido. Caribay, muchísimas gracias, de verdad un inmenso lujo, lo dije en la mañana en Sin Fronteras pero con Límites, cuando comentamos el programa de esta tarde, da una enorme satisfacción, un enorme orgullo poder compartir, y además para esta entrevista que realizaremos, realmente uno de los intelectuales más importantes que hay en el análisis de la historia, como es el doctor Germán Carrera Damas. Así que muy agradecido contigo, Caribay, y con Ágora Histórica por el honor que nos brindan al invitarnos a acompañarlos en la entrevista de la tarde de hoy. Bueno, yo creo que está de sobra presentar quién es usted. Yo solamente quería decir en público que, bueno, yo estudié con sus libros, difíciles por demás a veces, y yo me siento... Me complace ver que sobreviviste. Bueno, y vamos. Para mí esto es un día muy emotivo, estar con usted aquí hoy día. Bienvenido. Te lo agradezco. Para mí es muy grato compartir con ustedes. Confieso, no soy muy aficionado a escuchar la radio, pero me habían hablado del programa. Y cuando dije que venía, que ustedes me habían hecho el honor y me habían provocado, digamos, el gran interés de colaborar con ustedes, fui felicitado. Así que les transmito la felicitación a ustedes. Hombre, no sabes lo feliz que nos hace. No. Queríamos tratar, le voy a ser sincero también, ¿no? Yo pensaba, bueno, tener un invitado como usted sería un desperdicio, pues encasillarnos en un tema. Entonces, con Luis Daniel en nuestra jornada ahí dándole al lápiz, pensamos de, bueno, ¿qué tema se puede dar? Y bueno, surgió lo de la reflexión sobre los avances y reveses de nuestra historia republicana. Y bueno, así quizás dar estocadas, ¿no? Con el objetivo de hacer revisiones. Y yo quería comenzar con una pregunta importante, ¿no? Y es en la forma que se está estudiando la historia en Venezuela, o la historia crítica, lo conversábamos hace un rato. En realidad, tocas un punto que para mí significa mucho. Y yo puedo decir, y por favor no se tome esto a una muestra de falsa modestia, que tengo aproximadamente 60 años estudiando la historia de Venezuela y creo que comienzo a comprenderla. No es modestia, es que no es solo estudiar el acontecer en esta pequeña parcela de la humanidad, es poderla ubicar en contextos más generales, más amplios. Y yo tuve el privilegio de, como colaborador de UNESCO, de estudiar realmente la historia universal. La historia de América Latina, la historia de América Andina, y puedo quizá tener la ventaja de que ubico a Venezuela en un contexto mucho más complejo, mucho más universal, mucho más amplio. Repito, este es un privilegio.
Esto no es de ninguna manera algo que yo haya construido, sino que lo he aprovechado. Y veo que hay posibilidad de llegar a una conclusión que puede parecer un poco capciosa. No somos tan diferentes como creemos, ni tan iguales como desearíamos, según los referentes que tomemos. Hemos vivido situaciones semejantes y estamos viviendo situaciones semejantes a la de otras culturas y otras sociedades que han tenido un origen semejante al nuestro. Yo estoy hablando, por ejemplo, de Sudáfrica, estoy hablando de Australia, estoy hablando de Melanesia, cosas que nunca entran en nuestros programas de estudio, porque parecen muy lejanas, pero que han vivido situaciones semejantes a las que nosotros vivimos en el siglo XIX, por ejemplo, o todavía en la primera mitad del siglo XX. Yo diría que la nuestra es una sociedad compleja, esto es cierto, pero que engaña históricamente porque se niega su origen. Ustedes se han fijado que cuando uno estudia en los liceos, nunca le dicen que Venezuela fue una monarquía, y mucho menos le dicen que fue una monarquía absoluta, y mucho menos le dicen a usted que nosotros fuimos gozosamente monárquicos. Tampoco le dicen que el único gobernante que el pueblo de Venezuela ha defendido con su espíritu, con su dinero, con su sangre, fue Fernando VII. Ni le llegan a decir a uno, por ejemplo, que la verdadera independencia de Venezuela no se inició en 1811, mucho menos en 1810, sino que se realizó en 1845, cuando nuestra reina, jurídicamente nuestra reina, Isabel II, abdicó. ¿Cómo se puede abdicar a lo que no se tenía? Y si nosotros aceptamos que abdicara, ¿no estamos reconociendo que en ese momento ella era todavía nuestra reina? Esto suena un poco estrambótico, digámoslo así, pero si uno estudia la historia con rigor y atendiendo a lo que significan los documentos y las cosas, encuentra sorpresas como esta. Y entonces la verdadera instauración de la República en Venezuela comienza con la abdicación de nuestra reina Isabel II en 1845. Lo que quiere decir que en definitiva nosotros hemos comenzado bastante tarde nuestra formación como una nacionalidad independiente, una nacionalidad. Esto suena fuerte. Y cuando yo me di cuenta de ello me impactó, pero comprendí que la situación se deriva del hecho de que para justificar nuestra rebeldía inventamos que nosotros no éramos monárquicos. Monárquicos eran los españoles, pero nosotros éramos españoles también, de acuerdo con la constitución política de la monarquía española de 1812. Los españoles de Europa o peninsulares y los españoles de América. Y nosotros fuimos una sociedad monárquica, lo que explica cierto atavismo de la monarquía en la conducta de nuestros gobernantes. Todo lo que dice usted es muy fuerte. Bueno, se imaginará el impacto que yo sufrí cuando llegué a esa conclusión. Me atrevo a proponerla como un asunto a investigar, pero yo lo he estudiado detenidamente. Y decir en estos momentos nuestra reina Isabel II suena fuerte. Pero si tenemos una historiografía que nos oculta nuestra realidad, ¿cómo podemos tener un verdadero conocimiento de nosotros mismos? Porque lo portentoso es que en apenas siglo y medio, Venezuela haya logrado adelantar en la formación de una república moderna a una velocidad muy superior a la de otros pueblos que también se originaron en la monarquía absoluta. Es verdad que los medios de comunicación favorecen en esto, pero también la disposición de hombres lúcidos, determinados, capaces, que tomaron la construcción de la república como una cuestión vital.
Y eso nos hace, eso sí, yo no diría singulares, pero de una condición bastante especial con respecto a otros pueblos que han tenido procesos semejantes. ¿Cómo esta reflexión que usted ha hecho viene por una pregunta que Caribay adelantaba sobre el estudio de la historia? Entonces, hablar un poco también del estudio sobre Bolívar, la forma en que se habla de Bolívar en los textos escolares, la imagen del Bolívar que se plantea en esta coyuntura en los últimos tiempos, de ser una imagen de un Bolívar que algunos autores dicen que no es un Bolívar, que puede hablarse de varios Bolívar en varias etapas y en varias formas del pensamiento. Pero entonces estamos pasando nuevamente a crear un mito en la visión de la formación venezolana. Solo que lo han reformulado, porque antes Bolívar era el libertador, ahora es uno de los precursores de la independencia. Y la pregunta es, ¿quién es verdaderamente el representante de la independencia? Habrá que preguntárselo. Forma parte de esa misma de esta manipulación de la conciencia histórica. Hay un decreto firmado por el difunto, donde se coloca a Bolívar entre los precursores de la independencia. Obviamente, porque todavía no se había logrado la independencia. Obviamente, porque había un continuador de la independencia. Si se manipula la conciencia histórica de una sociedad en esa forma, es posible construir con ella el infortunio prolongado no solo del propio pueblo, sino incluso de pueblos correlacionados con ella. Vienen los delirios de grandeza, los delirios de excelencia, y en definitiva el resultado es, o ha sido, y el siglo XX es rico en eso, la catástrofe. La catástrofe, como lo sucedió en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la España falangista y en la Rusia soviética. Porque nada sólido se puede construir sobre una base endeble. Uno pregunta muchas veces, doctor Carrera Damas, que a lo mejor el mejor antídoto contra esos pensamientos únicos es el estudio, es el debate, pero muchas veces los espacios tradicionales para debatir se cierran porque no se producen libros, porque no hay papel para divulgar los debates, porque no hay suficientes lugares para conversar. ¿Cómo hacer entonces para afrontar esa tergiversación que ha afectado a diversas sociedades y que pudiese entonces estar afectando a Venezuela en este momento con ese cambio de la historia? Lo pusimos como el ejemplo de Bolívar, que ahora pasa a ser un precursor de la independencia de Venezuela en esa nueva creación histórica que ha querido hacerse en los últimos años. Yo te puedo decir con toda propiedad que esa preocupación surgió en un grupo de jóvenes, profesores y estudiantes, ya desde el año 59, 60, y se emprendió la reforma académica de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, con la idea de montar un sistema que permitiera desarrollar y armar desde el punto de vista instrumental el sentido crítico. No era cuestión de cambiar una visión por otra, no era una cuestión de sustituir un conocimiento por otro, sino descubrir quizás una verdad que suena muy fuerte. No es posible enseñar historia, es posible enseñar a estudiar historia. Y este era el objetivo que nosotros aspirábamos en esa escuela de historia. Por eso había un primer nivel que era fundamentalmente de instrumentación. A lo largo de ese nivel corría también la información, pero culminaba con un nivel de reflexión sobre aquello que se había conocido, buscando justamente que la persona saliera entrenado para tomar lo histórico con un sentido de autonomía intelectual, de búsqueda de una explicación que fuese más allá del sentido común. ¿Por qué cree usted que los gobiernos dictatoriales, los gobiernos autocráticos, ven siempre en la historia un enemigo?
y comienzan por, bien sea mediatizar o cerrar las escuelas de historia, o en todo caso, crear una dependencia del Ministerio del Interior encargada de administrar la conciencia histórica. No quiero entrar a definir cuál es esa dependencia, pero creo que está un poco en la mente de todo. Porque la historia es, por esencia, tremendamente subversiva, porque está vinculada con la noción de cambio histórico. Y si algo infunde miedo en esos regímenes autocráticos, es el concepto de cambio. Por eso la historia, en lugar de constituirse en un pilar de desarrollo de la conciencia cívica, del pensamiento crítico, etc., se convierte en una amenaza. ¿Sabe usted que justamente lo que dice, yo tengo, por casualidades me llegó de tantas ferias del libro que voy, la colección de Daniel Florencio Oliari, pero tiene una introducción muy grande. La introducción fue hecha por Vallenilla Lanza y la editorial era del Ministerio de Defensa, justamente en torno a lo que usted dice, cuando los ministerios de Interior o de Defensa se apoderan de... Entonces, a mí me impresionó mucho, ¿no?, que el conocimiento y la historia, pues, en ese tiempo estaba encargado del Ministerio de la Defensa. Pero por casualidad, ¿tú has visto en alguna librería un ejemplar de un librito bastante delgadito que lo publicó el profesor Humphrey de la Universidad de Londres, que se llama Recuerdos dispersos, de Daniel Florencio Oliari? Era el cuaderno de notas donde Daniel Florencio Oliari iba asentando juicios sobre hombres de la independencia y demás. Eso no ha sido traducido. Yo procuré que se tradujera en un momento dado, pero sin éxito. Porque en definitiva lo que nos estaba diciendo era que la visión codificada tiene mucho de cierto, pero también mucho de convencionalismo. Pero junto a esta estaba la otra visión, ya descarnada, directa, no codificada, que es imprescindible para poder entender o valorar situaciones y personajes. ¿Ustedes se imaginan a un mariscal Sucre, antes de ser mariscal general, en la preparación de la batalla de Ayacucho, que reúne a su Estado Mayor y les dice lo que se va a hacer, el plan de operaciones, y uno de los generales, el general Miller, que dirigía o comandaba la caballería, pide la palabra e intenta decir algo? Y el general Sucre, que era el único verdadero, genuino y auténtico gran militar producido por la Guerra de Independencia en Hispanoamérica, sencillamente les dice: generales, yo no los he llamado para consultarles, sino para darles mis órdenes, porque ninguno de ustedes me llega a la suela de los zapatos. Yo veo que ustedes se quedan en silencio también. Sí. Como debieron quedarse los generales en aquel momento, sí. Bueno, porque es decir, la idea nuestra en esa escuela era justamente formar, mejor dicho, estimular e instrumentar el sentido crítico para poder ver las cosas en otra forma. Yo hablaba de Isabel II hace un momento, pero todos hablan de ese reconocimiento. Pero ¿habrá leído alguien aquello a fondo? Y cuidado, ¿no se dieron cuenta de que la reina estaba abdicando? ¿Y cómo puede abdicar a alguien a lo que no tiene? A lo que no es suyo. Yo comparé con el documento donde Jorge III de la Gran Bretaña reconoce la independencia de los estados, de las provincias angloamericanas, y sencillamente dice: Jorge III, rey de la Gran Bretaña, y las provincias independientes del norte de América convienen el siguiente tratado. El Yo nóptico. le quería hacer una pregunta en torno
a una de las etapas de la historia, creo yo que más polémica, y es Colombia. Sí. Y también le uno otra pregunta, que es 1830 y la República de Venezuela. Muy bien. ¿Quieres que estemos aquí el resto del día? ¿O Preferí. Yo quise saber qué era Colombia. Te lo digo francamente porque yo veía que se hablaba de Colombia como el sueño de Bolívar, la quimera de Bolívar, el error de Bolívar, toda esa cosa. Y yo quise saber qué cosa era Colombia. Y bueno, el resultado es un volumen de casi 600 páginas que se titula Colombia, aprender a edificar una república liberal moderna, siguiéndola desde sus planteamientos hasta la crítica de su funcionamiento. Fue una obra prodigiosa. Quizás lo más extraordinario que los venezolanos hemos hecho después o a la misma altura de la independencia, porque fue obra de venezolanos. Colombia fue fundada en Angostura, específicamente el 17 de diciembre de 1819. Y el hombre que promovió aquello, cuando promulgó la ley, se convirtió en el primer colombiano, porque no había colombianos, había venezolanos y había neogranadinos. ¿Cómo se llamó ese primer colombiano? Simón Bolívar. En el momento en que él promulga la ley, cuando la ley entra en vigencia, Simón Bolívar se convierte en el primer colombiano de la historia. Y por ley. Y esto es muy claro, porque el artículo primero de la ley dice, desde el día de hoy, la República de Venezuela y la Nueva Granada quedan reunidas en una sola, que llevará el glorioso nombre de Colombia. ¿Quién promulga? Simón Bolívar. ¿Quién es el primer colombiano? Bolívar. Nacido en Caracas. ¿Se puede enseñar esa historia? ¿En qué queda, digámoslo así, desmerecida la historia de Venezuela si la enfocamos con un criterio de verdadero análisis crítico? Resulta grandioso que este pueblo fuera capaz de crear el primer Estado multinacional, no por la vía de la violencia, sino de compartir un destino común. Eso se hace en Angostura. Muere Bolívar incluso siendo colombiano, Claro. pero la imagen de Bolívar en Colombia, la valoración que se hace sobre Simón Bolívar en Colombia. Es absoluta. Es absoluta. A tal punto que yo hacía un poco de bromas con mi tocayo Germán Arciniega, cuando yo le decía tocayo, ¿por qué él me llamaba tocayo? Bueno, él tenía como 10 años más que yo, pero bueno, él me llamaba tocayo. Y yo le decía, tocayo, ¿usted se da cuenta de qué problema que ustedes necesitan de un héroe nacional? Y resulta que ese héroe nacional colombiano nació en Caracas. Y me decía mi tocayo, pero mira, tocayo, el problema está en que lo único nacional que nosotros tenemos son las reinas de belleza. Entonces necesitamos... y me lleva a su habitación, así en su apartamento, pero como que me comunica un secreto y me muestra en un rinconcito sobre una mesita muy cuidado una reproducción en porcelana de la estatua de Bolívar en Caracas. Me lo señala y me hace un signo de silencio. Claro, por el pleito que los santanderistas, los bolivarianos y todo lo demás. En realidad es el héroe nacional colombiano y lo es por antonomasia, porque él nació el primer colombiano y es el más grande de los venezolanos al mismo tiempo, puesto que Venezuela pasa a ser un departamento de la República de Colombia
por una decisión soberana de nuestro libertador. ¿Por qué se desintegra Colombia? Sobre eso se ha escrito muchísimo. Yo tengo un punto de vista que puede resultar quizás un poco extraño. La clave, creo yo, para entender la disolución de Colombia está en el proyecto de constitución que Simón Bolívar redactó para que fuese considerado por la Asamblea Constituyente de la que entonces se llamaba República Bolívar, que luego se llama Bolivia. Si ustedes estudian con cuidado esa constitución, verán que reúne todas las reivindicaciones que venían desde la sociedad colonial. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud desde el momento mismo que se promulgara la Constitución. Por ejemplo, la igualdad como ley suprema. ¿Dónde quedan la diferencia con los pardos, etcétera, etcétera? Y algo muy importante, que la indemnización a los dueños de esclavos, si es que hubiera motivo, será cosa de la legislación posterior. Cuando viene la crisis de la República de Colombia, se cumplen 10 años de vigencia de la Constitución y hay la posibilidad de revisarla, hubo verdadero temor de que se adoptara la Constitución que Bolívar había propuesto para Bolivia. Ahora, ¿cómo cayó eso en Venezuela? ¿Qué habría significado en Venezuela si se abolían las diferencias de raza, de color, y al mismo tiempo se abolía la esclavitud y no se contemplaba una indemnización inmediata? Disculpa que le interrumpa. La ruina. ¿Qué le parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos, amigos? Ágora Histórica, un espacio donde la historia se cuenta y usted la escucha, con Caribay García León. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, usted estará en Sintonía con Cipriano. Un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia, con los temas y hechos noticiosos más importantes del acontecer nacional e internacional. Disfrute de comentarios con destacados invitados especiales e interactúe telefónicamente y por las redes sociales. Sintonía con Cipriano, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar este jueves a partir de las 6 de la tarde La Tribuna con Mariano Puigver y Jesús Armas. Un espacio donde el protagonista es la opinión ciudadana, con entrevistas y actualidad de la mano con las comunidades. La Tribuna, construyendo un país responsable y crítico. Por Sintonía 1420 AM. ¡Para cantarlo! ¡Golazo, gol! Temprano en la mañana. ¿Quiere oír a los protagonistas de la información deportiva con actualidad, comentarios y en forma amena? Entonces la cita es con Antonio Álamo y su equipo, quienes presentan Deportes en Acción, tan dinámicos como el mundo. Nuestras mañanas, siempre enfocadas en los deportes de 6 a 8, de lunes a viernes, con Antonio Álamo Lima. El último partido que nos queda para el del día sábado. Enzo Milano. En cuanto al voleibol, amigos, ya tenemos al último rival de Venezuela. Marco Milano. En la posición 25 con 293 golpes a 10 del ganador. Y la participación especial de Víctor Estrella. Venía bien, pero el fútbol es así, hay que ganarlo en la cancha. Para acompañarles en el inicio de cada día. A través de Sintonía 1420 AM. Sintonía
1420 AM. Estamos de vuelta con Ágora Histórica, con Caribay García León. Estamos de vuelta, amigos, en Ágora Histórica. Les recordamos, bueno, muchas personas escribiendo en el chat, pero bueno, queremos dar las gracias a todos porque el punto en común es, bueno, felicitándonos por tener al doctor Germán Carrera Damas hoy en el programa. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, retomábamos entonces el tema de la ojeada histórica, acompañado de usted. Con gusto. Y bueno, el papel de Vargas y de Páez en la fundación de la República de Venezuela. A propósito, ¿quién fundó la República en Venezuela? Páez. Sí. ¿No? Bueno. No sería por casualidad Rómulo Betancourt. Que es un tema que vamos a tocar también. Ese es un tema que hablaremos. No. Y yo digo, yo te mostré el último párrafo de mi libro sobre Betancourt. Es verdad. Donde me hago esa pregunta. Porque sucedió, quizás que nos cuesta mucho trabajo entender el grado de perturbación y hasta de desintegración a que había llegado la estructura social venezolana después de la guerra de independencia. Es decir, nosotros hemos vivido tres grandes problemas de ruptura de toda la estructura social. Una fue después de la independencia. Otra fue después de la guerra federal. Y la otra está haciendo. No fue, sino que está haciendo. ¿Debo precisar más? No. Porque el problema que se planteó inmediatamente después de la separación, dígame, llamar separatistas aquello, bueno, la separación de la Gran Colombia, fue cómo restablecer un mínimo de organización y de funcionamiento que permitiera instaurar un nuevo gobierno. Ahora, esto en una sociedad que estaba realmente perturbada en todos los niveles. Todavía incluso había guerrillas leales a Fernando VII. Era una situación que resultaba imposible de manejar por los civiles. Y en consecuencia hubo consenso, literalmente, el recurrir a quienes habían demostrado capacidad para enfrentar situaciones bélicas. Y por eso hacen de Páez el domador de Venezuela. Páez es el domador de Venezuela, cuya tarea era crear las condiciones necesarias, mínimas, para que pudiese comenzar la edificación del gobierno republicano. Por eso, cuando eso te hace en 1830, cuando llega 1840, 41, los hombres más lúcidos del sector civil se dan cuenta de que aquello que podía ser necesario prolongarse ya era hacer daño, porque impedía la instauración del poder civil. Y de ahí es donde viene el Partido Liberal y aquel planteamiento extraordinario de Antonio Leocadio Guzmán, donde les dice a los militares, muy bien, ya ustedes cumplieron, agradecidos y demás, pero ahora les toca a los civiles instaurar esto. Y ahí comienza la gran pugna entre el poder militar, entendido en su desviación militarista, es decir, la pretensión de seguir con la tutela de la sociedad, y quienes pugnaban por establecer el poder civil, que era el programa original de la independencia. Ese programa, bueno, no nos ha tomado mucho, apenas 2 siglos. Puede hablarse en Venezuela que hay una visión ideológica en esos planteamientos del liberalismo. Pues mucha gente dice que esa frase que ha trascendido es: si nuestros adversarios hubiesen dicho federación, nosotros hubiésemos dicho centralismo. Dicen que, por ejemplo, a diferencia de países como Colombia, en los que los liberales son liberales por una posición de doctrina y los conservadores les responden con unos planteamientos distintos, aquí pareciera entonces que el liberalismo responde y el conservadurismo a seguir a un líder. Mira, si alguna cosa es peligrosa en la historia, es lo que llaman la mirada del vecino. Esa que está codificada
consiste en que cuando tú ves el jardín del vecino, lo ves mucho más parejito, mucho más bien cuidado el césped, etcétera, etcétera. En cambio, cuando ves el tuyo hacia abajo, le ves que hay vacíos y huecos y todo lo demás. Pero al vecino le pasa lo mismo contigo. Que cuando él ve el tuyo, que lo ve horizontal, lo ve muy bien. Pero cuando lo ve vertical, percibe todo lo que falla. Los problemas han sido muy semejantes. Los problemas han sido muy semejantes. Y yo diría que el contenido ideológico de los planteamientos de los hombres de la independencia en Venezuela no está de ninguna manera por debajo de lo más notable o alto que se haya podido alcanzar en otros teatros semejantes. Desde el momento mismo, previo a la independencia, hasta la discusión inicial sobre la Constitución de la República de Colombia, hasta la discusión posterior a partir del 40. Estamos hablando de una década apenas, no estamos hablando de siglos. Bueno, y en verdad cuando uno lee los textos de los hombres del 19, que algunos consideran que fue un siglo vacío, porque no lo han estudiado, se sorprende del grado de actualidad y de lucidez que había. Ustedes se imaginan que en 1852, circula en Caracas un libro llamado Análisis del Socialismo, donde se discuten todas las corrientes socialistas europeas hasta ese año. En 1854 se publica en Caracas un libro, de un señor llamado Ramón Ramírez, discípulo de Fermín Toro, que se llama El cristianismo y la libertad, libro en el cual se hace una confrontación crítica entre el socialismo, el liberalismo y la doctrina vaticana, pero con un grado de actualidad extraordinaria, porque recuerden que el Manifiesto Comunista es del 48. Bueno, yo una vez presenté, por cierto, en el Vaticano una ponencia sobre ese libro y hubo verdadero asombro. Hubo que, incluso el cardenal Pupar me preguntó, ¿pero eso es una traducción o es un libro? No, ese es un libro. Nunca había sido difundido. Aquí se hizo una edición el año 60 y tanto, que se agotó y no lo han vuelto a publicar. Pero lo extraordinario es que aquellos hombres tenían un grado de actualidad y de reflexión crítica mucho más alto del que se les reconoce. Yo tengo un gran respeto para esos pensadores venezolanos del siglo XIX y por si hiciera falta, los literatos corroboraron esto. El que quiere entender el siglo XIX venezolano tiene que leer a Urbané H. Paul, tiene que leer, ¿qué te diré yo? Tú no puedes conocer el siglo XIX venezolano sin pasearte a fondo, por ejemplo, por obras como Reinaldo Solar, por obras como Política Feminista o el Dr. Bebé, etcétera. Porque lo que no se podía discutir en libros de historia o de ciencias sociales se planteaba en la literatura. Entonces, para tener un conocimiento aproximado, bastante aproximado, a algo que los documentos históricos generalmente no transmiten, que es el ambiente social, hay que ir a la literatura. Hay que ir a la literatura. Y allí es donde se ve entonces cuál era la realidad de esa sociedad. Era mucho más activa intelectualmente de lo que nosotros escuchamos decir, sobre todo a quienes juzgan estas obras por su valor exclusivamente literario. Si lo ves como historiador, ves documentos muy valiosos. Entonces yo diría que esa pugna que se planteó en ese momento generó el gran enemigo de la construcción de la República en Venezuela, y es la tutela militar. Pero si ustedes me permiten, aunque me extienda un poco, esa tutela no nació allí. Esa tutela la vivimos nosotros todos los años el 5 de julio, o el 21, el 24 de junio, ¿no? ¿Cuándo es la batalla de Carabobo? 24 de junio, ¿no? Cuando nos dicen que
el ejército, el glorioso ejército libertador, nos dio la independencia. Cuando yo leo eso, ¿qué es lo que leo? El 24 de junio en Carabobo, en la llanura de Carabobo, el ejército de la República de Colombia, comandado por el general venezolano, por el general colombiano, nacido venezolano, Simón Bolívar, consolidó la independencia de Colombia. ¿Cómo suena eso? Entramos de nuevo en el parámetro de análisis, mito, propaganda, ¿no? Claro. Y tan es así que el Congreso de Colombia manda a erigir una columna en Carabobo, donde dice el 24 de junio de 1821, es lo que estoy diciendo, el ejército, bajo el mando del general Simón Bolívar, consolidó la independencia de Colombia. Ahora, ¿por qué no poner a los jóvenes venezolanos en conocimiento de su grandeza? Es decir, la grandeza de la patria, la genuina. Porque fíjense, es una cosa de una vastedad de pensamiento, de un vigor de realización que desborda todos los criterios más o menos limitados o mezquinos. ¿Por qué nos da miedo eso? Porque pondríamos en riesgo la tutela militar. Los militares que pretenden ser intemporales, porque son los mismos los que pelearon, los de hoy son los que pelearon en Carabobo, exactamente los mismos, adquirieron el derecho de la tutela sobre nosotros porque ellos nos dieron la independencia, nos dieron la patria, nos dieron la libertad. Pero no fueron ellos. Fue el ejército de la República de Colombia, comandado por el general colombiano nacido en Caracas, Simón Bolívar. Sobre eso, usted hace un momento tocaba el tema social y también en el marco de lo que hemos podido entender es un manejo y una manipulación constante que se hacen sobre muchos temas, convertirlos en propaganda. Está el tema de la guerra federal, sustentada en alguna parte con discursos liberales, con discursos reivindicativos, pero también la creación últimamente, o la creación desde hace algunos años de mitos, la figura de Zamora, la misma figura ya desplazada de... Dilo de una vez, el árbol de las tres raíces. Exactamente, y después Guzmán con Queríamos evitarlo. Querían talar el árbol. Entonces, ese mito de Zamora, esa imagen de Zamora como el hombre de las reivindicaciones, el hombre de la justicia, el hombre de los sueños, y el hombre entonces que quedó para eso, para ser una arista más de un árbol, de una serie de elementos que uno no termina muchas veces de entender, ¿no? Bueno, en realidad, chicos, la manipulación de la historia no tiene límite. Y si tú controlas el área educativa en una forma casi, diría yo, totalitaria, y al mismo tiempo condiciona los medios de comunicación de masa, en definitiva tú puedes hacer que un pueblo piense lo que tú quieras que piense. No hubo un político de bastante prestigio llamado, eso fue en el siglo XX, ¿cómo se llamaba? Adolfo Hitler, ¿no? Que le hizo creer a los alemanes que ellos eran una raza superior. Y el resultado fueron 50 millones de muertos. Y una Alemania destruida. 50 millones de muertos. En definitiva, la manipulación de la historia es la que yo pude vivir y lo viví muy de cerca en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, 70 años de indoctrinamiento. ¿En qué terminó? En el renacer de lo que queréis que se había propuesto en el 18, es decir, un zarismo constitucional. Porque ese es el gobierno de Vladimir Putin. Ciertamente. ¿Ah? Y fueron 70 años de indoctrinamiento. Entrando ya en nuestra ojeada histórica,
ya para el siglo XX, hay una pregunta que surge siempre, además que va de la mano con otra. El general López Contreras y el general Medina Angarita pueden ser antecedentes de la República Liberal Democrática o la continuidad del gomecismo. Fueron, yo diría, ellos representaron el momento culminante de lo que yo he calificado como la dictadura liberal regionalista, pero bajo un impacto que transformó el cuadro. Ese impacto tiene dos etapas. Una fue la Guerra Civil Española, que tuvo una gran repercusión en Venezuela, mucho mayor de lo que normalmente se piensa. Y la otra, es así, definitiva, fue la segunda porción de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre del 39, pero era una guerra en Europa que se sentía pero como algo lejano. Pero desde el 9 de diciembre del 41, la guerra comienza en su fase del Pacífico y en consecuencia Venezuela se encontró en el mero centro, digámoslo así, de un aparato militar e industrial que nos ponía a nosotros a funcionar de acuerdo con objetivos que no tenían nada que ver con nosotros en lo nacional, pero que requerían un reacomodo de la sociedad venezolana para poder mantener esa contribución. Era la maquinaria de guerra británica y norteamericana, y al mismo tiempo el temor de una intervención alemana que llegó a verla en el sentido de obstaculizar el transporte del petróleo, pero además nos estábamos muriendo de hambre. Ahí descubrimos nosotros lo vulnerable que era Venezuela. Estoy hablando de aquella época, no de ahora, ¿eh? Pero si la manteca nos venía de los Estados Unidos y hasta nos venían papas de Holanda, yo las compraba en el mercado libre, en el mercado en Caracas. ¿Cómo hacer para desenvolverse allí? Había que formar parte, aunque no se hubiese declarado la guerra, de lo que se llamó el Gran Campo de la Democracia, en lucha contra el fascismo. Ahora, ese Gran Campo de la Democracia, regido fundamentalmente por la doctrina de las 4 libertades del presidente Roosevelt y por la Carta del Atlántico, significaba que había que asumir alguna apertura en cuanto a las libertades públicas. De tal manera que el gobierno de López, ya en una fase final, y el gobierno de Medina nunca pudieron ser ellos mismos. Tuvieron que actuar siempre en función de este cuadro profundamente condicionante, pero profundamente condicionante. Llegó un momento en que Venezuela incluso estaba a punto de quedar sin transporte. Repito, estoy hablando de aquella época. Digo, porque no había cauchos, porque no había acumuladores, porque no había nada, literalmente, porque todo era para la guerra. Entonces esos gobiernos adoptaron ciertas medidas de apertura controlada, pero no en cuanto a la formación del poder, sino libertad de expresión, este tipo de cosas. Entonces eso es lo que ha llevado a alguna gente a creer que aquellos gobiernos eran democráticos porque no tuvieron presos. Medina, López sí, tuvo exiliados y presos, pero porque no tuvo presos. O era democrático porque se podía hablar. Pero eso no es la democracia. La democracia es cómo se forma el poder, cómo se ejerce el poder y cuál es la finalidad del poder. Y todo eso estaba fuera del control de la sociedad. Y si tú estudias el famoso Plan de Febrero que hace López Contreras, más que un programa de realizaciones, es un inventario de carencias. El país estaba realmente a punto de perecer por escasez en todos puntos: alimentos, instrumentos,
vehículos, medicinas, etcétera. ¿De qué fecha está hablando usted? A veces la gente cree que la historia se repite. Yo no creo que se repita, pero pareciera esforzarse por repetirse. Bueno, entonces eso lleva un poco a la idea de que también fueron democráticos. No. La democracia comienza cuando se reivindica la soberanía popular, que es el origen del poder. Y eso comienza con el Estatuto Electoral de 1946. Tiene fecha. O sea que eso llevaría a la pregunta sobre el 18 de octubre, que es una pregunta que le hace muchas veces, que los oyentes piden que le hagamos, que cuando la gente nos vaya preparando la entrevista de esta tarde nos decían, tienen que preguntarle al doctor Carrera, y vamos a cumplir, doctor Carrera, el 18 de octubre de 1945, ¿golpe de Estado o revolución? Me parece bellísima la pregunta, y la voy a responder yo ahora con una preocupación. No conozco históricamente un régimen democrático que haya sido instaurado democráticamente. Y añado, tampoco conozco un régimen democrático que haya sido restaurado democráticamente. Responde la pregunta. Una cosa es el modo de llegar al poder y otra cosa es el ejercicio del poder, la finalidad del poder y la instrumentación del funcionamiento del poder. Por eso juzgar el 18 de octubre, porque fue un acto civil, militar civil, porque los civiles participaron desde el comienzo, en la preparación y luego en la ejecución y luego en lo que podríamos llamar la instauración. Digo, juzgarlo por el hecho violento, condenado por los mismos hombres que lo cumplieron. Pues si alguien condenaba eso era el propio Betancourt. Pero era el único instrumento posible para llegar al poder. ¿Por qué? Repito, estoy hablando del pasado. Porque se habían cerrado todas las puertas a la posibilidad de acceder al poder. No lo digo yo, está escrito. Usted nos va a dejar pensando hoy y como por 5 años más, y con eso vamos a una pausa. Usted escucha Ágora Histórica con Caribay García León. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero. Si ese es un trato adecuado para nosotros, no se aparte del receptor. Ahora tips de cortesía y amabilidad. La puntualidad es una de las primeras normas de cortesía en cualquier país, celebrada especialmente en aquellas naciones donde menos se acostumbra. Así queremos tratar y ser tratados. Cortesía y amabilidad para estar a la moda. Todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, usted estará en Sintonía con Cipriano. Un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia, con los temas y hechos noticiosos más importantes del acontecer nacional e internacional. Disfrute de comentarios con destacados invitados especiales e interactúe telefónicamente y por las redes sociales. Sintonía con Cipriano, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar este jueves a partir de las 6 de la tarde La Tribuna con Mariano Puigver y Jesús Armas.
un espacio donde el protagonista es la opinión ciudadana, con entrevistas y actualidad de la mano con las comunidades. La Tribuna, construyendo un país responsable y crítico, por Sintonía 1420 AM. Entérate de lo que querías saber escuchando el programa Tenemos con qué, con sus comentarios frescos, educativos y culturales. Informa, entretiene y orienta a los jóvenes emprendedores. Tenemos con qué, un espacio de los jóvenes para los jóvenes, conducido por Said Rajal y Mariano Martínez Puigber, todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por Sintonía 1420 AM. Turismo con ritmo con Alejandro Morel, un programa que nos habla de los destinos turísticos a nivel nacional e internacional y sobre la música que se produjo y se produce actualmente. Turismo con ritmo con Alejandro Morel, por Sintonía 1420 AM, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Ágora Histórica, con Caribay García León. Amigos, estamos de vuelta en Ágora Histórica, recordando, hoy un día muy especial, estamos con el doctor Germán Carrera Damas, y quedó una pregunta en el tintero del compañero Luis Daniel Álvarez. Doctor Carrera Damas, ya nos acaba de decir usted hace un rato... No me llame doctor, que yo sí lo soy. Por eso, comandante. Pero a los que más les gusta que le llamen doctor y a los que no lo son. ¿No se ha fijado? Bueno, hay algunos por allí, ¿sí? Los que profesor. Bueno, profesor Carrera Damas. El tema del 18 de octubre, nos dijo usted hace un rato que uno no debe practicar la mirada del jardín del vecino porque lo ve todo perfecto. Vamos a tomar a lo mejor la licencia de hacerlo en este momento, porque el 18 de octubre, diferente a lo que ocurre en otros lugares, se instala una junta de gobierno, una junta en este caso revolucionaria de gobierno, y no se perpetúa en el poder. Dice que no se quiere mantener. Hay un famoso decreto número 9 del 20, que apareció en Gaceta el 23 de octubre de 1945, diciendo que ellos no pueden optar a la reelección. Y el mismo mensaje de Betancur diciendo que él no va a ser candidato presidencial porque no puede. Es decir, podríamos reflexionar sobre eso, que le indica mucho que la idea, a diferencia de los que dan golpes de Estado y quieren quedarse, en este caso fue un movimiento que llegó para provocar un cambio. La diferencia está en el propósito. Por eso cuando se dice que el 18 de octubre fue un golpe militar, yo disiento, porque eso venía siendo preparado en la conciencia pública. Hay un famoso discurso de Betancur en el Olimpia sobre esto, cuando habla de las elecciones y el ejército. Venía siendo preparado en el sentido de que se buscaba una reforma sustancial en los procedimientos de formación del poder, de ejercicio del poder y de finalidad del poder. Cuando digo de formación del poder, se buscaba que prevaleciera la soberanía popular, es decir, el régimen electoral. Cuando digo el ejercicio, se refería a la separación de poderes, al Estado de Derecho y a la presunción de legalidad como funcionamiento del Estado. Y cuando finalidad, no preferir un sector social o una región. Por eso yo he hablado de una dictadura liberal regionalista. Es decir, un presidente Medina que en un momento dado le declara a un confidente, esto lo sé de muy buena fuente, yo puedo llegar hasta un civil, pero que sea andino, porque si no es andino, me tumban. Bueno, ese era el Estado de Venezuela en aquel momento. Los hombres que llegan al poder el 45 por la vía más tradicional, es decir, la conspiración militar, pero con participación, preparación civil,
de inmediato se abocan a la tarea de justificar lo hecho por la vía de los objetivos, de los propósitos. Y eso es lo que explica el famoso decreto que tú has mencionado, ese del artículo el decreto número 9 de la Junta, porque no se tomaba el poder para usufructuarlo, se tomaba el poder para abrir a la sociedad una nueva actitud, una nueva posición en el ejercicio de su soberanía. Y si ustedes estudian con cuidado lo que fue la posición del gobierno ante el estatuto electoral, verán que ahí estaba recogido todos estos elementos, por ejemplo, el voto directo, universal y secreto. Eso era una verdadera revolución, no ya política, sino social, porque no nos engañemos, los analfabetos y las mujeres, que en su mayoría, casi 90% eran analfabetas, representaban la mayoría de la población. Por eso yo me río cuando oigo decir a algunos políticos, los que no tenían voz ahora lo tienen, no, nunca lo habían tenido más que en este momento, puesto que literalmente se les puso el poder en sus manos. Hubo ilustres venezolanos que llegaron a escribir una frase tan terrible como esta: nadie, un ilustre venezolano, nadie me persuadirá a mí de que 1,5 millones de analfabetos y demás pueden saber mejor lo que es el destino de Venezuela que 200.000 personas que sepan leer y escribir. Lo confieso, yo me pregunto de dónde sacaron ellos la certidumbre, o en todo caso, el cálculo de probabilidad de que aquello podía funcionar. No tengo una respuesta, pero lo hicieron probablemente para reventar el pasado, para romper el pasado, porque tú podías controlar un electorado de 200.000 personas que supieran leer y escribir porque estaban vinculados con el aparato del Estado, etc. Pero 1,5 millones, ¿cómo ibas a controlar a 1,5 millones de personas, de los cuales la mayoría eran analfabetos metidos en los últimos pueblos del país y todo lo demás? Es decir, aquello fue realmente poner el poder por primera vez en nuestra historia y de una forma genuina en manos del pueblo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo constituye un poder electoral que es autónomo, formado por representantes de todos los partidos, donde el gobierno no es el que dirige, y un estatuto electoral que es aprobado por todos los partidos, por todos los grupos. Es decir, que en consecuencia el poder se puso en manos de la sociedad. Esto es lo más importante que sucede en ese momento, y es la gran adquisición de aquello. Por eso yo no reacciono favorablemente cuando oigo hablar del trienio. Y hace un momento lo conversábamos, y yo me pregunto, bueno, ¿a qué se refieren ustedes? ¿A hoy? Porque hoy está vivo el trienio. ¿Cuál es la reforma adoptada en el trienio, el planteamiento que ha podido ser abolido? ¿Cuál? Ahí está la mujer con sus derechos políticos, los analfabetos con sus derechos políticos, los jóvenes de 18 años, todas estas cosas. Es decir, que el trienio no es una cosa del pasado. Por eso yo considero infeliz esa designación del trienio. Está viva, es la Venezuela contemporánea que nace como consecuencia de la llamada Revolución de Octubre. Y eso es lo que la avala como una revolución, porque fue un cambio sustantivo y fundamental en la sociedad, un cambio perdurable, que ha resistido incluso las transgresiones. Bueno, yo pienso que esto hay que verlo con un poquito de más serenidad y más amplitud, porque de otra manera se pierde lo fundamental del mensaje. Y lo fundamental del mensaje es que por primera vez la República de Venezuela comenzó a funcionar como una república a partir de ese momento. Hasta entonces estaba en la transición de ser una monarquía a la adopción de un gobierno republicano autocrático que se parecía más a una monarquía que a una república moderna, como es el caso del
aquel breve periodo, como decía un amigo mío, el nunca bien lamentado y prematuramente desaparecido padre de los venezolanos beneméritos, Juan Vicente Gómez Chacón. Él no lo mencionaba de otra manera que así. y subrayaba lo de prematuramente desaparecido. Usted vivió la dictadura. Sobreviví. Como Sieyès después de la Revolución Francesa. Recuerda cuando le preguntaron qué hizo usted durante la Revolución. Moi, je suis requis. Es decir, sobreviví. Y hay algo que nos puede contar usted de primera mano, que es el exilio. Sí. Yo acostumbro decir, y no es exageración, que es la más dura de las penas. Es la más dura de las penas. Porque aparte de todas las consecuencias que puede tener la escasez, el no poder trabajar libremente, todas estas cosas, separación de la familia, todo esto, hay un hecho fundamental, y es que si usted va al exilio por razones políticas, es decir, por principios, y usted sabe que si usted abandona los principios, puede ser objeto de alguna medida de misericordia y regresar a estarse tranquilito en su casa, y usted no lo hace por mantener los principios, ¿quién es el carcelero? Usted mismo. Usted mismo. Entonces usted vive permanentemente bajo esta tremenda presión, oyendo las cosas que llegan casi por tras mano, aspirando a las cosas que deberían ser y sumergido en una realidad cuyo único responsable termina por ser usted mismo. Por eso yo considero que el exilio, por razones políticas, es fundamental. Hubo personas que vivieron esto en circunstancias particulares después de la Segunda Guerra Mundial aquí en Venezuela, y yo conocí varios que habían venido sobre todo de los que llamaron luego países o democracias del este, después de la ocupación alemana y tal. Y dejando de lado otras consideraciones, algunas de ellas nada aceptables, el hecho es que les pegaba porque quedaban en plan de apátrida. Esa palabra suena feo, ¿verdad? Y muy reciente, además. Bueno, debe ser que siempre ha habido apátrida. Unos por determinación propia y otros un tantito obligados, como dicen los mexicanos. ¿Cuál es su valoración del periodo iniciado en el 59? Fue el periodo más, yo diría, de más acelerado cambio social vivido por Venezuela, por la sociedad venezolana en toda su historia, comenzando por la reforma incluso de la formación del poder. Recuerden ustedes, ese calumniado plan o pacto de punto fijo significó la primera experiencia eficaz, funcional, de gobierno colegiado en Venezuela, de partidos políticos que tenían posiciones propias, en gran parte contrastantes, pero que compartían una finalidad, y esa finalidad era crear las condiciones para la instauración de la República Liberal Democrática en Venezuela, partiendo del brevísimo ensayo de 3 años que hubo del 45, 46 al 48. Hay que preguntarse qué cosa pasó en esos 3 años para que aquello que algunos lo vieron como una arbitrariedad, como una locura, quedara anclado en la gente. Yo me lo he preguntado honestamente. Me lo he preguntado, porque ustedes ven que después del 59, la gente reasume la democracia como si no hubiera habido un intervalo. Y yo reflexionaba sobre esto, no se rían ustedes. En la Plaza Roja de Moscú, yo estaba allí cuando volvieron la Unión Soviética,
cuando cerraron una tienda y crearon la Confederación de Estados Independientes. Cerraron la tienda. Y yo volví después a Moscú, no sé, 2 o 3 meses después. Y vi la vehemencia con que los rusos se habían lanzado sobre el capitalismo, pero como si lo hubieran conocido, pero habían 70 años de distancia. Y entonces por donde usted echaba la mirada, ahí estaba McDonald's, el otro, la discoteca, los carros alemanes, y uno se preguntaba, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué los pueblos son capaces de dar esos saltos? Y luego enfrentan el problema. Nosotros lo dimos ese salto. Pasamos del despotismo, de la sumisión, a un ejercicio pleno de la democracia. Por supuesto, esto toma su tiempo de maduración, de creación de estructura, y hubo la primera crisis, 48 al 58, 59, porque reanuda su curso la vieja estructura, es decir, la República Liberal Autocrática. Se logran 40 años de gobierno socialista en Venezuela. Mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Nosotros tuvimos 40 años de gobierno socialista. Eso que llaman el bipartidismo horrible, no era sino gobierno socialista, porque la socialdemocracia y el socialcristianismo son versiones del socialismo. En consecuencia, alternarse el poder entre ellos era un cambio de poder dentro del socialismo. Sí, yo sé, tú te ríes un poco, suena un poco extravagante, pero si tú lo ves históricamente te das cuenta de que ese era el cuadro. ¿Quiénes quedaban al margen? Quedaban al margen lo que se llamaría una posición de ultraderecha militarista, que siempre conspiraba, y los comunistas que estaban dentro de la esfera de la Guerra Fría, bajo el control soviético. Pero nosotros tuvimos 40 años de gobierno socialista. En consecuencia, si algún pueblo puede decir que conoce el socialismo moderno, es el venezolano. Esto suena irónico. Y en cambio, ¿pero qué consecuencia trae? Que lo que interrumpe eso viene como un retroceso histórico. Bien sea al militarismo tradicional, bien sea al socialismo soviético. Porque ¿cuál es el ciclo en Europa? En Europa vemos que después que se instala el socialismo moderno, ya puede haber diferencias entre ellos y todo lo que fuera, pero eso funciona. Pero no ha habido un retorno militar. Se le intentó en España, recuerden, el famoso intento en España. Felizmente fracasó. Pero hubo ese intento. Pero no ha habido un intento semejante en otros países de Europa, aunque hubo ciertas veleidades en Hungría, por allí, y luego la guerra en Yugoslavia, como saben. Entonces nosotros hemos vivido una situación semejante, una crisis del socialismo. Ahora, decir hoy que Venezuela está viviendo una crisis del socialismo suena como extraño, ¿verdad? Porque hay gente que todavía asocia socialismo con comunismo. Y no es verdad. Por eso yo digo, y mis amigos, no sé si me escuchará alguno, creerá que estoy loco, algunos de mis amigos copellanos, que yo les digo que Betancourt fue el padre de Acción Democrática y el padrino de Copey. Porque ¿cuál podía ser la alternativa para un gobierno como el de Acción Democrática? Otro partido socialista. ¿Y cuál era ese partido socialista? Copey. Y funcionó, ¿no? Sí. Funcionó ejemplarmente. Es decir, que nuestra riqueza desde ese punto de vista como sociedad política supera la de muchas otras sociedades, ¿no? Lo que pasa es que quizás no nos hemos dado cuenta plenamente. Menciona los partidos políticos. ¿Qué tienen que hacer esos partidos políticos, Acción Democrática, Copey, para volver a convertirse en propuesta, en alternativa para la sociedad ante la situación actual? ¿Pueden hacer algo?
Yo tengo conciencia de lo que soy. Yo soy un historiador. No hace mucho, hablando con un alto dirigente de Acción Democrática, él me decía, yo le dije, yo no sé nada de política, y él me dijo, yo no sé nada de historia. Digo, bueno, quizás por eso cometemos errores tú y yo. Tú cuando hablas de historia y yo cuando hablo de política. Entonces debemos tener un poco de precaución. Yo lo que observo de manera general para los partidos venezolanos, no lo voy a centrar en un partido, es que abjuraron de su pasado, bajo la presión de nuevas proposiciones, sobre todo procedentes de las ciencias políticas sistemáticas, modernas, estas cosas y demás, han reducido la política a lo que yo llamaría el juego de las necesidades. Pero en ese juego de las necesidades no han incluido las necesidades de carácter ideológico, sino fundamentalmente las necesidades materiales o incluso sociales, pero no las ideológicas. Y ellos tienen un pasado del cual son responsables. Hablo de Acción Democrática y hablo de COPEI. Ellos son responsables de la Venezuela moderna, de la República Liberal Democrática. Ellos son responsables del ingreso de la sociedad venezolana al mundo moderno. Pero pareciera que se han olvidado de esto. Influidos quizás, no sé por qué, pero hay una... Para mí son desvíos. Y lo confieso, y lo voy a decir ahora, aunque sé que esto me puede comprometer mucho. Si algo me preocupa del futuro inmediato de Venezuela, no es tanto lo que pueda acontecer, como el hecho de si contaremos o no con alguna forma de organización social lo suficientemente estructurada y capaz de movilizarnos socialmente en la reconstrucción de la República Liberal Democrática. Esa quizás es mi mayor preocupación. Y pienso que, bueno, pongo toda mi esperanza en los jóvenes. En esos jóvenes tan osados que son capaces de reducir todo un programa político a dos palabras: democracia y libertad. Traducido en 400 páginas, lo que dice: queremos decidir libremente nuestro destino. No es lo que están diciendo. Y son solo dos palabras: libertad y democracia. Queremos decidir libremente nuestro destino. Bueno, ¿podrán los jóvenes desempeñar esa labor en un futuro inmediato? Ahí es donde sí surge un temor que yo no creo infundado, tampoco creo que es absolutamente fundado, porque al mismo tiempo en las conversaciones y en la forma de oírlo percibo tal madurez, tal grado de sentido de responsabilidad que los lleva hasta arriesgar la vida, que es muy alentador. Es muy alentador. Felizmente la diferencia entre los venezolanos y otros pueblos de América Latina es que nosotros podemos recordar la democracia. Otros pueblos la anhelan, la sueñan, la suponen, pero nunca recordarla, porque nunca la han vivido. Nosotros sí la hemos vivido y la seguimos viviendo en esa juventud, en esa muchacha, en la Iglesia Cristiana Católica, que cumple su contrato con la República, porque el concordato es un contrato, y eso nos da una garantía de futuro, ¿verdad? Eso es todo, como historiador. Eso es todo y es mucho. Yo agradezco, y a Caribay va a cerrar. Yo simplemente agradecer a Caribay,
agradecer a Ágora Histórica, su equipo de producción, a Verónica, la enorme oportunidad que nos han dado de compartir con el profesor Germán Carrera Damas. Es una conversación que invita a la reflexión, lleva a pensar. Incluso nos escriben muchos compañeros del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela que siempre quisieron ver un seminario con ustedes, que no hubo posibilidad de abrirlo, bueno, que están escuchando el programa, porque dicen que esta clase magistral que usted está dando, verdad, vale la pena. Entonces agradecerle, profesor, agradecerle, doctor Carrera Damas, y bueno, muy contento con esta conversación. Y yo les pido disculpas si me he extendido demasiado, pero no puedo hablar de estas cosas con frialdad, ¿no? Son para mí fundamentales. Yo quería cerrar con un pequeño párrafo que usted me indicaba antes de comenzar nuestro espacio, y es de el libro Rómulo Histórico, un libro de 478 páginas, y usted cierra con este párrafo. En segundo lugar, y atendiendo a la inauguración de la vigencia en 46 y 48 de los instrumentos políticos e institucionales requeridos para la instauración de un régimen sociopolítico genuinamente republicano, integrados en la República Liberal Democrática, ¿no fue Rómulo Betancourt el eje de la instauración definitiva en Venezuela de la República Popular Representativa, originariamente contemplada en la Constitución de la República de Colombia, alias Gran Colombia? Bueno, esa pregunta me la hice yo cuando redactaba las conclusiones, y lo confieso. Yo me pregunté, bueno, si esto es lo que yo he venido tratando en el libro. Pero me vine a dar cuenta al final. No me siento mal por confesarlo, porque me considero casi como beneficiado por mi propio trabajo. Le quiero dar las gracias por acompañarnos la tarde de hoy. No tiene idea cada escrito suyo, pues las luces que nos da y nos orienta a la correcta interpretación de la historia, y entendiendo que la historia es la base y la madre para comprender nuestro país y nuestro entorno. Muchísimas gracias. Si me permites una manía, profesor, claro, te corrijo. Dígame. No es la correcta interpretación, es la interpretación crítica de la historia, para que cada quien se forme su propia concepción. Muchísimas gracias. Bueno. Amigos, hemos llegado al término de nuestro programa Ágora Histórica. Les recordamos que a partir de hoy estamos en la promoción de, gracias a Ataché Consultores Gerenciales, sobre las jornadas de geopolítica que se celebrarán el sábado 6 de junio de este mismo año en el Centro Letonia, piso 5, foro 21, en La Castellana. Es una jornada que incluye Escuela de Pensamientos Geopolíticos, Geopolítica como herramienta, Petróleo, Integración, Geopolítica como fundamento de acción. La facilitadora será la abogada María Teresa Velandria Expósito. La inversión cuenta con material de apoyo, guía de lectura, contenidos, presentaciones, certificado de asistencia y refrigerio. Ataché Consultores Gerenciales nos traen también por todo este mes hasta agosto talleres de resiliencia, taller de coaching, aplicación de organización, de dinámicas de grupo, de protocolo social y de prácticas de etiqueta de mesa. Contáctelos, el teléfono 915-8145. También por el correo ataché.be@gmail.com. Repetimos el teléfono 915-8145. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Llegamos a ustedes gracias a bajo la dirección general de la emisora, a cargo de la doctora Ana Mireya Obregón. En la gerencia de producción, Toti López Pocaterra. En control técnico, Carlos González. Se incorpora hoy nuestra asistente de producción, Verónica Ponte. Quien tiene el inmenso gusto de hablar para ustedes, Caribay García León. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, usted estará en Sintonía con Cipriano. Un espacio de opinión, información y debate, conducido por el diputado Cipriano Heredia, con los temas y hechos noticiosos más importantes del acontecer nacional e internacional.